que lo tengo trabajado. Muy bien. Pues buenos días a todos. Como siempre, gracias por vuestra presencia a la presentación de este boletín de coyuntura económica, que es el número 13º, que pone año 12, hubo un año 0. No, un número 18º, perdón. Año 13º y número 18º. Un boletín que creo que es muy relevante porque de alguna manera pone negro sobre blanco y además aclara mucho en qué situación nos encontramos después de habernos visto en un entorno económico totalmente condicionado en estos últimos años, tanto el año pasado como el anterior, por la situación de pandemia, ¿no? Y es importante refrescar y recordar este asunto, ya que si no sería muy difícil de entender las conclusiones que se presentan en este boletín. Basta recordar, año 2020, llegó la pandemia y hubo una crisis mundial de una magnitud pues no recordable, ¿no? Y además para todos los países del mundo, de forma sincronizada. A partir de ahí, el año pasado, 2021, fue un año de rebote de esa fuertísima caída económica. Y en ese sentido, recordar, ya yendo a lo que es la zona europea y lo que es España, España en el año 2020, con la COVID, cayó un 10,8%, fue el país europeo que más cayó su economía, su Producto Interior Bruto. Y el año 2021 ha sido un año de recuperación de esa caída, de un 5, pero solo ha recuperado un 5,2%. Por tanto, como se puede observar, estamos muy lejos todavía de llegar a una situación prepandémica, mientras que hay otros países que ya la han superado y han logrado recuperar la situación prepandémica, como Estados Unidos. Lo que es Burgos, en términos de Producto Interior Bruto, pues ha tenido una evolución también muy parecida a la que sufrió España. De acuerdo al CRISEBU, el indicador sintético de la economía burgalesa, la economía en el 2020 cayó prácticamente lo mismo que España, un poquito menos 10,6%, pero que es una caída brutal. Y el año pasado ha recuperado también, ha rebotado un poco menos que España, un 4,5%. Por tanto, todavía no se ha alcanzado la posición prepandemia de la economía ni española ni burgalesa, y necesitaríamos crecer más de un 7% para conseguir igualar la situación prepandémica en términos de Producto Interior Bruto. Bueno, la buena noticia que nos da el Boletín de Coyuntura Económica y el equipo de la Universidad de Coyuntura de la Universidad de Burgos es que es el indicador CRISEBU lo que adelanta es que la economía burgalesa va a crecer este ejercicio un 6%. No es suficiente para llegar a igualar la situación prepandémica, pero prácticamente la rozaríamos. En este sentido, hay que acoger también estas previsiones con cierta cautela. Cierta cautela porque estamos sujetos a riesgos muy relevantes. Vivimos unos años bastante volátiles, donde se materializan riesgos relevantes que pueden afectar a esta previsión. Me gustaría seguir destacando la COVID. No estamos libres de que aparezca una nueva variante y, por tanto, que fuerce a la baja estas previsiones. Ha surgido un nuevo riesgo bastante importante, que es el geopolítico. No hace falta comentar la situación de Ucrania, que como se complique en exceso, pues también va a afectar notablemente a estas previsiones. Y luego la situación de inflación que se ha producido como un fenómeno emergente derivado de la rápida recuperación de la economía mundial después de la caída tan fuerte. Esa inflación que en España ha ascendido en el 2021 al 6,5%, en Burgos lo ha superado con un 7,3%. Por tanto, somos una provincia más inflacionista que la media española. Hay que destacar que es importante el riesgo asociado a esta inflación, a estas altísimas tasas de inflación, que implícitamente en el boletín entiendo que se está previendo que es un fenómeno de carácter más transitorio y que va a volver a y se va a frenar y se va a contener a unas tasas más razonables. Pero siempre existen los riesgos de que se genere una espiral inflacionista con los denominados efectos de segunda ronda que afectarían, si eso se materializara, afectarían de forma relevante también a las previsiones.
Pero bueno, la buena noticia, insisto, año de expectativa de crecimiento de la economía burgalesa del 6% y cercana ya a conseguir la situación pre-COVID. En términos de empleo, la situación ha sido más positiva, curiosamente. En términos de empleo, se ha recuperado el nivel de empleo existente antes de la pandemia, tanto en España como en Burgos, lo cual genera, digamos, una expectativa muy positiva, ¿no?, por esta misma evolución, pero a mí me gustaría marcar también dos claroscuros, ¿no?, de alguna manera. Por un lado, algo que es matemática pura, si el empleo se ha recuperado, pero la producción estamos lejos de recuperar, la productividad de la economía se ha reducido enormemente. Y nos recordemos que la productividad es un indicador fundamental del nivel de competitividad de un país y de una zona geográfica. Por tanto, ahí tenemos un tema, por lo menos, de cierto nivel de alarma, ¿no?, que hay que ver cómo evoluciona. Y por otro lado, que esa recuperación del empleo se ha centrado sobre todo en el apoyo de la creación de empleo en los servicios públicos. Estamos hablando de creación de empleo en educación, creación de empleo en sanidad y creación de empleo en el sector público. Viendo los sectores en los que se ha creado empleo y que han permitido llegar a una situación prepandemia, casi nos podríamos preguntar si la economía sigue creciendo y se normaliza la pandemia, estos son sostenibles, que sería la pregunta concreta, ¿son sostenibles estos empleos creados al albur de la situación sanitaria y pandémica? Lo esperable sería que con un crecimiento del 6% se produzca un efecto de desplazamiento de unos sectores a otros y al final seamos capaces de crear empleo neto en el año 2022. Y por último, se ha hecho un especial turismo, un monográfico donde se analiza la evolución del turismo desde el año 2005 al 2021 en la provincia de Burgos. Y bueno, yo creo que aporta interesantísimas conclusiones y como se va a abundar, yo solo voy a decir que es un sector, es una actividad en crecimiento constante desde el año 2005, pero que también se ha visto, como es lógico, muy afectada por la pandemia. Y eso ha significado que la evolución de los años 2020 y 2021 ha sido muy negativa y el crecimiento, la caída de la actividad turística ha sido incluso un poco por encima de la media de otras provincias de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, sí que el final de este camino, en los últimos datos, significa que estamos en el turismo, insisto, una de las actividades más afectadas por la pandemia, en una posición lejísimos de la situación prepandémica, en un 45,5% menos de la situación prepandémica. Por contra, también, por dar buena noticia, es que si la economía se comporta como se prevé que se comporte, lo lógico es que se produzca un repunte importante de la actividad en el turismo y, por tanto, que vuelva a ser otro motor de los crecimientos de la economía burgalesa. Y sin más, paso la palabra a José María Calzada, que desbrozará sin duda estos datos a mucho mayor nivel. Muy buenos días y muchas gracias por asistir cada año a la presentación de este boletín, ¿no?, que es lo que le da su sentido, la difusión del mismo. Yo, en principio, iba a hablar de algunas de las cosas que ya ha comentado Ramón, con lo cual voy a abreviar un poco lo que tenía previsto. Bueno, porque me iba a centrar exclusivamente en lo que es evolución de la producción en Burgos, la previsión que tenemos del crecimiento económico en Burgos y de empleo, que creo que son las dos variables básicas en una economía. Ya Ramón ha dicho cuáles son las previsiones que tenemos para lo que es el crecimiento de este último año y la previsión que tenemos para el crecimiento del presente año, ¿no? Según nuestro indicador Crisebu. Tengo que aquí en esto destacar que este es un indicador que elaboramos específicamente para Burgos porque no hay datos provincializados actuales sobre cuál es la evolución del crecimiento económico en nuestra provincia, ¿no? Entonces, el año pasado nos presentamos a una sesión similar a esta con un carácter un tanto pesimista respecto a la media nacional. Hicimos una previsión en la cual, bueno, pues éramos mucho más cautelosos.
en cuanto a cuál podría ser la evolución del conjunto de la economía. Y bueno, pues creo que, pues por desgracia, no ha sido bastante acertada nuestra previsión. Y creemos que ha crecido tan solo durante el año 21 un 4,5% la economía burgalesa, un poquito por debajo de la media nacional, como bueno, viene siendo bastante habitual estos últimos años. Sin embargo, quiero destacar que para este año pues venimos con otro talante, venimos un poco más optimistas que el conjunto de previsiones sobre la evolución económica en España, ¿no? Excepto las previsiones gubernamentales, todas las demás previsiones apuntan a que el crecimiento nacional va a estar en torno al 5,5%. Nosotros creemos que en base al comportamiento de las cifras en nuestra provincia y a nivel nacional en los últimos meses del pasado año, en este mes de enero, que ya hemos cerrado, y también con una previsión de que se van a normalizar un poco todas las incertidumbres de las cuales nos ha hablado Ramón, partiendo de la situación sanitaria, de los problemas que hay de suministros, que han generado esta inflación, que probablemente, bueno, pues tiendan todas estas variables a normalizarse, que la economía mundial repunte, con lo cual también pueda ofrecer las exportaciones, que son muy importantes para en nuestra economía provincial. Bueno, pues preveyendo eso, nos indica el CRISEBU que la previsión es un 6% para este año. Con ello, pues no vamos a alcanzar, pero vamos a estar muy próximos a alcanzar el nivel de actividad que había antes de la pandemia. Y la otra variable importante es el empleo. Aquí sí que me voy a detener un poquito más en el empleo porque nos da, bueno, empleo tenemos datos muy actuales a través de lo que es los datos de afiliación, lo hacemos en base a datos de afiliación porque les tenemos muy actuales, los últimos salieron hace 2 días, ¿no? Y nos permite hacer una radiografía un poco de los distintos subsectores de la economía burgalesa. Y lo destacable, como ha dicho Ramón, es que hemos recuperado el nivel de empleo en Burgos que había previo a la pandemia. Hemos recuperado el nivel de empleo. Y sobre todo quiero resaltar que ha sido en todos los grandes sectores. Prácticamente agricultura. Muy reseñable es lo que ha pasado en industria. En industria, Burgos ha recuperado incluso ligeramente un poquito más del empleo que se perdió en el año 20. Lo ha recuperado. Y tenemos en cuenta que ya los ERTES ahora tienen un carácter relativamente marginal. Hay, como en los últimos datos publicados en febrero, hay algo más de 600 trabajadores en ERTE, o sea, que ya afecta de forma bastante marginal al conjunto de la economía en la situación en los ERTES. La construcción, bueno, muy ligeramente, pero creó empleo tanto en el año 20 como en el año 21. Y el sector que supone 2/3 del empleo en Burgos, los servicios, pues ha sido el que más se ha destacado en la creación de empleo. Pero tenemos que reseñar también que aquí, como hemos destacado en distintos boletines y después voy a insistir un poquito más en ello, aunque se ha recuperado el nivel de empleo en Burgos, justo le hemos recuperado el nivel de empleo, con un crecimiento de tan solo el 3 por 1000 sobre la situación prepandémica, con un diferencial importante respecto a la situación nacional, donde el empleo ha crecido un 2,4%. Así como en Burgos, pues apenas han sido 421 afiliados más los que hay, empleos más, a nivel nacional son 462.000. Y esto es un diferencial muy importante porque si Burgos hubiese crecido en empleo en la misma medida que la media nacional, en vez de hablar de 400 empleos, estaríamos hablando de 3.500 empleos adicionales en la economía burgalesa, que son muchos empleos. Este diferencial yo creo que es importante. Hemos recuperado la situación de empleo prepandémica, pero a un ritmo bastante inferior al nacional. Bien, donde mayor actividad
como suele ser bueno, por el peso que tiene el conjunto de la economía y sobre todo en el mercado del empleo, pues ha sido en el sector servicios, que supone 2/3 de la ocupación en Burgos, ¿no? Como os he comentado. Y que fue además el que más afectó la situación sanitaria. Aquí en esto, los distintos sectores, porque en el fondo el sector servicios al final se está convirtiendo en una especie de cajón desastre, y los distintos sectores han tenido un comportamiento bastante distinto. Voy a empezar un poco por lo peor para acabar con los que han ido mejor, por los más y bueno, pues destacar aquí el sector financiero, que continúa la profunda reconversión que está sufriendo independientemente, yo creo que le habría afectado, independientemente de la situación pandémica, habría sido similar, ¿no? Y que viene de la crisis del año 2008, que es que no ha acabado la reconversión y sigue perdiendo empleo de forma muy intensa. Aunque bueno, tengo que destacar que estamos nos acoge una entidad que es una excepción dentro del sector, porque mantiene el empleo, mantiene las oficinas y lo que ahora se está también surgiendo la prestación de servicios presenciales, como en la situación prepandémica. Posiblemente su forma jurídica lo justifique. Otro sector también que está teniendo un comportamiento negativo últimamente y que no se ha recuperado durante este año y que probablemente los que lo estáis sufriendo en personas son el sector de información y comunicación. Perdió empleo en el 20, sigue perdiendo empleo en el 21. Supongo que lo veis de cerca y lo conoceréis posiblemente mucho mejor que yo. Bien, sin embargo, otros sectores han recuperado en este año ya un porcentaje importante, aunque posiblemente bastante insuficiente. Sectores tan significativos como la hostelería, que perdió más de 1.600 empleos en Burgos, ha recuperado algo más de 900, casi un 60%. Y en ese nivel están otros sectores como servicios domésticos o personales, que han recuperado también en torno próximo al 60%. Pero vamos, un 60% es una pérdida significativa. Recuperar el 60 significa que hemos perdido un 40 respecto a la situación pandémica. Y en sectores tan importantes como es la hostelería, es muy significativo. Otros sectores, pues están ya más cercanos a recuperar la situación de empleo previa a la crisis, como pueden ser los servicios profesionales, que pues están en torno a un 80%, o las actividades artísticas, un poquito más peor, 70%. Tiene un comportamiento que se va aproximando a la situación pre-COVID, aunque están lejos de alcanzarla, ¿no? Ya otros sectores como el comercio, con una recuperación de empleo del 96%, se acercan a los niveles de prepandemia. Y un sector parejo, o que tiene bastante que ver con el comercio, el transporte y almacenamiento, pues la pandemia la ha beneficiado y ha mejorado muy moderadamente su empleo. Lo hizo tanto en el año 20 como en este último año. Y también es muy destacable, y sobre todo para la economía burgalesa, es la recuperación de las actividades administrativas y servicios auxiliares, que básicamente es lo que en la anterior clasificación se llamaban servicios a empresas, y que tiene una evolución muy pareja al sector industrial. Y antes se destacó la recuperación del sector industrial porque es un sector básico para la economía burgalesa y es también importante que los servicios a empresas se mantengan, porque a veces se compensan unos con otros. Cuando suele haber reajuste en el sector industrial, se empieza por reajustar a los servicios que se prestan a la empresa, a las empresas que prestan servicios, ¿no? Y en este caso se ha recuperado empleo tanto en industria como en servicio a empresas. Menos importante por su peso, pero también va parejo un poco al sector de la construcción, que tiene un comportamiento bastante positivo, lo que son actividades inmobiliarias. El tema es que tiene un peso muy pequeñito dentro de la economía burgalesa. Pero como también ha destacado Ramón, los sectores que más han incrementado el empleo dentro de los servicios son los servicios públicos. Básicamente, sanidad, educación y administración pública. Suponen una recuperación de
470 empleos en Burgos durante el año 21. Incremento que es prácticamente la mitad, 45% del empleo en el sector servicios y 1/3 del total creado en Burgos en el último año. Lo que supone que se ha incrementado en un 4,8% lo que es el empleo en servicios públicos respecto a la situación prepandémica, que es bastante significativo este incremento, aunque también tengo que destacar que es un incremento menor que el que ha habido a nivel regional y a nivel nacional. A nivel nacional ha incrementado el empleo en servicios públicos en un 7,4%. Bien, y ya para acabar quiero destacar un poco lo que antes he comentado, el diferencial que hay en el comportamiento de la economía burgalesa, que en empleo podemos decir que ha sido positivo, hemos recuperado la situación prepandémica, pero quiero destacar el diferencial con respecto a España. Es un tema que lo vamos destacando en todos los boletines, pero igual no lo he hecho suficientemente bien para que sea llamativo. No lo he hecho igual suficientemente bien y ahora voy a insistir un poco en ello. Y he hecho una proyección sencillamente en lo que llamamos de siglo, desde el año 2001 que tenemos datos de seguridad social, de cómo habría sido la evolución del empleo en Burgos, simplemente si hubiéramos tenido una evolución similar a la media nacional. No digo más, similar a la media nacional. Bueno, pues después de las distintas coyunturas, he dejado una tabla donde vengo en las distintas coyunturas que ha pasado de la primera fase económica de los primeros años del 2000, que fueron de expansión, la recesión a partir del 2008 hasta el 2014, la fase de recuperación hasta que llegó la pandemia, hasta el 2020, y estos 2 años que llevamos de pandemia. Pues bueno, simplemente, si hubiéramos crecido al nivel que ha crecido el empleo a nivel nacional, en Burgos habría 22.000 puestos de trabajo más que los que hay ahora mismo. A 1.000 puestos de trabajo por año. Eso sería para nuestra sociedad un cambio considerable, no solamente con efectos económicos, sino con efectos a todos los niveles. A todos los niveles. No sé si extrañarán que este año no he hablado nada de población, con todo lo que me gusta, ¿no? Porque coincido aquí con con los líderes políticos que el otro día en el debate, los 3 afirmaron que participaron en el debate que es el mayor problema económico y social de esta región, pero también económico, económico y social. En eso coincido. Pues 22.000 puestos de trabajo adicionales en la provincia de Burgos, si los proyectamos en términos poblacionales, son unos 45.700 habitantes más que habría en Burgos en este siglo, en la provincia de Burgos. Eso, el panorama, no solamente económico, sino social, sería muy distinto. Sería muy distinto para nuestra provincia. Y es este diferencial que a veces parece, bueno, pues no, crecemos un poquito menos, un poquito menos. En el acumulado de tan solo 20 años que llevamos de este siglo, 21, perdón, que llevamos de este siglo, tendría una trascendencia social muy significativa para esta provincia. Y eso además se está produciendo de forma más acentuada en los últimos años, sobre todo a partir de la fase de recuperación que se inició en 2014. Es cuando ha habido un mayor diferencial, o ese diferencial del comportamiento de la economía burgalesa con respecto a la nacional se ha acentuado. Hasta esos años no había un diferencial, sobre todo en la etapa de crecimiento, en la recesión, que se comportó ligeramente mejor la economía burgalesa, pero no era tan acentuado como últimamente. Y bueno, eso es todo por mi parte. Quedo un poco porque claro, al final es difícil el sintetizar el boletín en una presentación tan corta, y además que tiene muchas prisas, pero bueno, pues quedo a su disposición por si quieren aclarar algún aspecto. Muchas gracias. Pablo, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, en esta ocasión el boletín nos faltaba uno de los sectores, yo creo, relevantes en cualquier actividad económica, que es el turismo y la hostelería.
Nosotros también desde el departamento, en colaboración con otras personas, llevamos el Observatorio de Turismo, en colaboración ahora en estos últimos años con Sodebur y la Diputación, y es un poco lo que nos llevó a decir, bueno, vamos a ver cuál ha sido la relevancia que está teniendo y cuál ha sido la evolución desde el periodo 2005 hasta el 2021. Como ha comentado Ramón anteriormente, bueno, hay gran cantidad de datos. Hemos tomado principalmente las fuentes del Instituto Nacional de Estadística. En otras ocasiones se toman las fuentes del Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León. Lo que pasa es que también queríamos hacer algún tipo de comparaciones con otras ciudades relevantes, como pueden ser de similares características, como Córdoba, Cuenca y Cáceres. Y es un poco el tema que nos ha llevado a utilizar esa fuente de información. Si bien tenemos que hacer la observación que hay bastantes diferencias entre una fuente de información y otra. Por eso intentamos homogeneizarlas todas a través del Instituto Nacional de Estadística. Tienen en el monográfico, que nos hemos ido a estar también después, la gran cantidad de información, sobre todo pues, datos referentes a la oferta turística, a establecimientos, a la demanda de viajeros, pernoctaciones y visitantes, también datos referentes a la seguridad social. Y luego también, bueno, hemos dedicado un poco específicamente a lo que ha supuesto el efecto de la COVID dentro de este sector. Como tienen toda la información y también tienen el resumen y demás, pues vamos a ir nada más a destacar algunos elementos relevantes. Hablar de turismo quiere decir en la provincia de Burgos hablar de los tres patrimonios de la humanidad, tanto la Catedral de Burgos, Camino de Santiago y los yacimientos de Atapuerca. En relación con la oferta, tenemos que decir que en el periodo de observación el número de establecimientos de hoteleros ha permanecido relativamente estable. Sí que se ha notado un fuerte incremento en relación con los alojamientos de turismo rural y últimamente también con los apartamentos turísticos. Aquí nos hemos encontrado un problema que antes del 2010 no teníamos ni información, con lo cual, claro, el crecimiento a hacer estas comparaciones pues es muy, muy relevante. También se ha producido un incremento importante en todo este periodo, entre el 2005 y el 2009, pues aproximadamente de un 30% en el número de turistas. Destacamos también sobre todo el incremento, aunque porcentualmente es muy importante, en términos absolutos no es relevante, pero sí en términos porcentuales el turismo rural ha incrementado en un 98% y el de apartamentos turísticos en un 66%. Básicamente los turistas son nacionales, aproximadamente 2/3, mientras que 1/3 es de turistas extranjeros. Pero luego aquí es uno de los problemas que tenemos, que estos turistas extranjeros luego en pernoctaciones no llega a este tercio. Quiere decir que el número de pernoctaciones que realizan no es muy elevado. Y ese es uno de los problemas que tenemos se ha detectado también con el motivo de la feria de Fitur. Era una de las iniciativas que se llevaba para resolver el problema, que es el de la estancia media en los establecimientos, en los alojamientos, ¿no? Seguimos estando a la cola de Castilla y León y a nivel nacional, pues también, ¿no?, de los últimos lugares. Nos situábamos en una media de 1,52 días, si bien se ha mejorado un poquito en este año 2021, que ha pasado a 1,6, pero también León tiene 1,8, Salamanca 1,8 y otras ciudades están próximos a los 2. Yo creo que una de las actividades tienen que ir vinculadas también a incrementar la permanencia, que es luego lo que va a generar tanto actividad económica para el sector hotelero como para el sector del comercio. La procedencia, básicamente, como ya se conoce, es de la Comunidad Autónoma de Madrid, seguido de Castilla y León y Cataluña, pero en este año 2021 se ha cambiado un poco y ha adquirido más relevancia el turismo interno, entre comillas, de la comunidad autónoma. La catedral sigue siendo el punto de interés turístico más visitado, con los yacimientos de Atapuerca, y ahí tienen, me parece, una colección de datos de los visitantes en los últimos años. En el boletín del observatorio también tienen datos más relevantes desde el año 2010 que venimos haciendo el histórico. Bueno, ahí tienen información relacionada también con la disminución
que supuso en el número de visitantes con la COVID, que llegó a pérdidas de casi de más del 70%, pero que estamos ahora en torno a pérdidas entre el 40 y el 50% de visitantes en relación con el año 2019. En todas las comparativas lo que nos estamos viendo es 20 sobre 19, 21 sobre 20 y 21 sobre 19, que es un poco, a ver cómo ya estamos comentando, a ver cuándo conseguimos recuperar esos niveles que teníamos. En términos también de empleo, que ya se ha comentado, en el 2009 el sector de hostelería tenía un 6,8% sobre el total de afiliados y en el 2019 se pasó al 7,9%. También se ha hablado en términos de empleo, que se había recuperado el empleo, pero en el sector de hostelería todavía no se ha recuperado. Creo que tenemos aquí algunos datos que estaríamos todavía en un 6,03% a diciembre, datos a diciembre, no por hacer comparaciones homogéneas. Y seguimos también perdiendo, eso sí que es en caída, no ha habido ni recuperación en este año en el tema de autónomos, que creo que se ha puesto también de manifiesto con carácter general en la afiliación, ¿no? Bien. Otra de las cuestiones también que tiene especial importancia en lo que es el turismo y ha supuesto, sobre todo en puntos de interés donde se han celebrado, han sido las edades del hombre. Siempre ha supuesto un revulsivo la celebración de las edades en hombre, tanto en Oña en el 2012, con Monacatus, Eucaristía en Aranda de Duero en el 14, Ángelis el 2019 en Lerma y Deluxe en el 2021 en la Catedral de Burgos. No hemos tenido acceso a los datos del cierre, pero creo que están en torno a las 200.000 visitas. Por otro lado, también consideramos relevante un poco unos estudios que habíamos hecho en el Observatorio de Turismo. No son recientes, porque tampoco en la cadena que veníamos haciendo de encuestación a turistas tampoco había grandes variaciones, pero sí se mostraba un alto grado de satisfacción de los turistas, un valor medio de 4,5 sobre 5 y que recomendarían el destino en torno al 98%, ¿no? Se valoran sobre todo espacios culturales, las guías, la profesionalidad de hostelería, etcétera, y algunos de los aspectos menos valorados, siempre por encima de la media, por supuesto, el horarios comerciales y el horario de los monumentos y el comercio local, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones también que ha tenido relevancia ha sido la celebración del 8º centenario. Nosotros pensábamos que iba a tener una mayor repercusión de cara a visitantes y haber mejorado estos ratios de estancia media. Los datos que hemos manejado no muestran, han mostrado un incremento, pero no un despegue diferencial en relación con otras capitales de provincia, ¿no? Y en la situación en la que estamos, pensamos que sí que debe haber una mayor clarificación de lo que es la política de turismo tanto de la provincia como de la ciudad como de la provincia, ¿no? Yo creo que aprovechar todo el diagnóstico que se ha hecho sobre los destinos turísticos inteligentes el año pasado. Estamos esperando el plan estratégico de desarrollo de la provincia de Burgos y también hay algún plan de sostenibilidad turística fundamentado también en los fondos de Next Generation de la Unión Europea. Yo creo que esto sí que puede suponer, si se aprovechan adecuadamente, un elemento importante para desarrollar y para potenciar el desarrollo de la actividad turística. Nos hemos atrevido a hacer algunas propuestas, pero muy vinculadas con el diagnóstico que se hizo de destinos turísticos inteligentes, porque se van haciendo, pero muchos diagnósticos, y todo el mundo hace sus diagnósticos, pero luego no se ponen en ningún lado y nosotros tampoco somos profesionales del desarrollo turístico, entonces nos hemos unido a las propuestas que se hacen y que ustedes tienen en la documentación, ¿no? Es decir, con los aspectos relevantes del destino turístico inteligente, pues la creación de un ente gestor adaptado al destino turístico inteligente, la definición de una política turística a través de un plan director,
un sistema de gestión del DTI, una creación de una marca turística, el impulso del propio observatorio de turismo, desarrollar un desarrollo innovador de productos turísticos, un plan operativo de gestión de innovación, herramientas innovadoras, el fomento del emprendimiento innovador, la creación de un portal de datos en abierto, el fomento de las tecnologías, la gestión turística sostenible, la reactivación de la Agenda 2030, la gestión ambiental y el fomento de la certificación de la calidad turística, ¿no? Y también pues actividades relacionadas con la accesibilidad. Repito, es un poco las propuestas que se hicieron tras el diagnóstico que hizo Segitur, que es la Sociedad Estatal para el Desarrollo de Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio, y que nosotros, como ponemos, pues nos aliamos con estas propuestas. Son muchos datos los que tienen a su disposición y quedamos también a vuestra disposición para cualquier aclaración de los mismos. Pues muchísimas gracias, José María, y muchísimas gracias, Pablo. Vuelvo a insistir en la idea que ha comentado José María. Es muy difícil extractar y resumir un año entero de análisis y un documento de 105 páginas de temas económicos, pero yo creo que en lo esencial y en lo básico ha quedado bastante claro. No obstante, es el turno de preguntas para lo que quieran ustedes preguntar o aclarar. Buenos días. A mí me gustaría saber por qué Burgos va más lento que la media de España, como han comentado, a nivel de empleo, a nivel de crecimiento de PIB. ¿Qué razones son, vista la buena industria que tenemos, qué es lo que nos falla? Buena pregunta, pero difícil la respuesta, ¿eh? Vamos, yo creo que es un problema más bien en el fondo de tamaños, ¿eh? Es un problema de tamaños claramente. Nuestra economía, la economía de Burgos por población, pues no tiene, es pequeñita y tiene competencias de núcleos poblacionales cercanos que son importantes. Entonces, claro, facilitar la instalación de nuevas actividades, el crecimiento de las actividades ya que hay en la propia provincia es muy complejo. Cuando un empresario se plantea el iniciar una actividad, bueno, yo me pongo en su lugar y tengo que decir dónde la hago, dónde la ubico, ¿no? Y claro, y bueno, pues entre ubicarla en Burgos, Aranda, Miranda, ¿no?, que son nuestros núcleos importantes, hacerlo en Alcobendas, ¿no?, en Valladolid. Bueno, pues claro, ¿qué problema hay? Pues que hay en eso, tanto por recursos, en primer lugar, recursos que cada vez son más importantes, humanos, posiblemente tenga más facilidad para encontrar todos los recursos que requiera para esa actividad en núcleos de población mucho más grandes, y después porque, claro, el mercado, vamos, para un conjunto de actividades, pues posiblemente los mercados pues también les encuentre más cerca en Madrid que en Burgos. Entonces, yo creo que es una dinámica que subyace un poco en todo el desarrollo, no solamente económico, sino poblacional, en el problema que tenemos de población, y es que la dinámica económica, que es una dinámica que tiende a la eficiencia, y esas eficiencias se consiguen con economías de escala. Y estas economías de escala llevan un poco a lo que es optimizar y concentrar. Y claro, contra eso es muy complejo enfrentarse. Y eso, claro, habría que, bueno, pues dar incentivos específicos, ser muy imaginativo y creativo para conseguir contrarrestar esa dinámica económica, que es una dinámica económica que, vamos, que yo creo que está un poco por encima de lo que es la política local o de la circunstancia local. O sea, sin querer, una economía de mercado tiende a la concentración en todos los sentidos. Y claro, el problema es que no me lo preguntes porque es lo que no sé, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para contrarrestarla de forma eficaz? Eso es lo más complejo que hay, más complejo cómo la contrarrestamos, esa dinámica, ¿no?
No sé si también puedo comentar cosas, pero creo que a lo que me has respondido, vamos, a lo que me has preguntado te he respondido, pero claro, ya la otra pregunta, si me la haces, pues también lo intento. Hombre, de forma complementaria, también ahí está el problema de los ejes de crecimiento. En España el crecimiento se concentra en las costas y en Madrid, en la zona más central de Madrid. Por tanto, Burgos, como perteneciente a la España interior, pues tiene ese déficit que probablemente se asocia a toda esta parte de la España interior al problema demográfico y de tamaño y dimensión, ¿no? Pero sí que es cierto que la ubicación física fuera de costa también es un factor relevante teniendo en cuenta cómo está creciendo España. Sucede en Valencia, en Valladolid, en León, son ciudades que tienen las mismas características y Burgos permanentemente va desacoplada. Cada crisis, Burgos evidencia más que se desacopla con respecto al resto. Lo ha comentado Pablo también en la parte turística. Es un problema de gobernanza, un problema interno de Burgos y de su economía y de su estructura política. En el turismo no puede haber más bandazos en la historia de la gestión política de ese sector. Burgos tiene un problema de gestión interna del conjunto de Castilla y León por sí mismo. Bueno, Pablo, no sé si quieres. No, por tirarnos a la piscina en el sector turístico, eso es lo que se está percibiendo. Es decir, y no es retomarnos, desde que desapareció el patronato de turismo, era una fuente única de desarrollo de políticas turísticas. Y hoy no existe. Sí que es verdad que se están haciendo, ya se están tomando iniciativas de fusión un poco de los organismos, bueno, no de fusión administrativa, sino de relación entre los responsables, es decir, entre Promueve y Sodebur, pues ya se desarrollan muchas actuaciones conjuntas, pero nosotros pensamos que sí que es un problema de establecer políticas, iniciativas conjuntas que contribuyan a ese desarrollo de la provincia. Yo no sé si yo no creo que sea mucho un problema tanto de gestión específica. Probablemente, no tengo ahora datos, pero bueno, puede ser un reto importante para el próximo ver un poquito. Desde luego, creo que la situación de algunas de las provincias que he mencionado, como León, concretamente, que bueno, partía de una situación posiblemente hace unos años mucho mejor que la de Burgos por tema poblacional, actividad económica, sobre todo relacionada con minería y demás, tenga mucho que envidiar a León. La zona oeste va bastante, creo que en términos generales bastante peor, la evolución económica. Y posiblemente sí que estamos viendo últimamente que hay un pequeño diferencial de Burgos que antes habitualmente se comportaba mejor que la media regional y últimamente no está siendo así. Igual no tengo datos concretos, no lo he hecho nunca, porque siempre comparamos con la media regional. Pero si probablemente de esa media regional separamos a Valladolid y Palencia, que forman un eje económico que probablemente sea, junto con Burgos, lo más dinámico de la provincia, probablemente el resto de las provincias no sean comparables. Puntualmente, en las épocas de gran expansión económica, Ávila y Segovia tenían una dinámica económica bastante positiva por el arrastre que ejercía Madrid y por su proximidad a Madrid. Pero en general, yo no creo que haya problemas específicos en Burgos frente a otras provincias de Castilla y León. Yo creo que el problema es de toda la comunidad. Y además, yo creo que de alguna forma tampoco podemos generar una política que a veces se hace un poco frentista respecto de Valladolid y Burgos. Yo creo que tendríamos que fomentar más, porque tampoco tenemos tanta lejanía. Valladolid es un núcleo poblacional mucho más importante, con también un sector industrial muy importante y una actividad económica muy significativa,
Y yo creo que tenemos que buscar esa alianza, bueno, esa dinámica económica que funciona entre Valladolid y Palencia, que se ha visto beneficiada porque, claro, está muy próximo a Valladolid, extenderla un poquito más en la Nacional 120. Vamos, ahora autovía, la 12 es ahora, ¿no? Extenderla un poquito más y plantear más políticas de colaboración para generar una dinámica económica importante entre lo que es el eje Burgos-Valladolid. Ahora mismo está funcionando muy bien. Vamos, lo más dinámico que tenemos en la provincia es el eje de la A1. Soy un poco mayor y hablo de nacionales, me sale sin querer, ¿no? Casi todo el desarrollo económico en Burgos se concentra en la Nacional 1. Probablemente tendríamos que plantearnos y también la de algo en la de Valladolid, pero hay con Portugal, con temas logísticos que se está fomentando bastante. Yo creo que habría que fomentarlo, que habría que fomentar ese eje de actividad, que probablemente podría generar oportunidades que una actitud más frentista no es buena. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchísimas gracias y hasta la vista. Thank you. The meeting has now ended.